Hola, Imanol. Listo, esperamos entonces a que se conecte. Ya está Imanol, está Lina. Mientras tanto, por favor, vayan configurando el audio, que si me puedan hablar cuando les preguntemos ahorita algunas cositas. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Quién me habla? Sí, profe. Hola, Christopher. ¿Te hiciste el examen? ¿Ya lo terminaste? Me quedé en la segunda parte en lo de los problemas, ¿Por qué? ¿Qué pasa con los problemas? que aún no logro descifrar la fórmula. Pero ya encontraste saber el patrón de cambio, ¿sí? Identificar ese Sí, cambio. eso sí. Ah, bueno, entonces ya vamos a mirar entonces con ese cambio, pues cómo podemos hacer con tu fórmula. Lina, ¿cómo vas? Lina. Bien, profe. Hola, Lina, cuéntame tú cómo vas. Bien, gracias, profe. ¿Ya terminaste la parte del examen o no lo has empezado a hacer? No la he podido hacer todavía, profe. Ok. Listo. Y Manuel, sí sé que ya empezó con algo. ¿Será que Manuel ya terminó? Manuel. Profe, yo también me quedé en la segunda parte. En la segunda parte, ¿sí? Listo. Bueno. Profe Ángela, buenas tardes. Hola a todos, qué pena, es que estaba ingresando a la reunión y no me dejaba entrar, decía que alguien más iniciaba y no pude ingresar, por eso me morí un poquito, pero ya. Ah, ok. Bueno, entonces, mira, los chicos lo que están diciendo es que lograron hacer la primera parte, pero están perdidos en la segunda. Entonces, yo creo que sí, de la prueba. Y pues en el caso de Lina, Lina sí no ha empezado a hacerlo, entonces ella sí estaría, digamos que desde cero en este momento para las preguntas, a menos de que de pronto ya hayas revisado algo, Lina, y puedas preguntarnos algo puntual. ¿Y cuál es la segunda parte? Con la segunda parte, entonces, ¿cuál sería la duda en específico? ¿Listo? Entonces, no sé, Christopher, ¿cuál es el inconveniente? Profe, ¿me habilitas, porfa, para compartir pantalla para que vayamos mirando la actividad? Listo. Espérame. Ya. Listo, ahí ya la ven, sí. Sí. Listo. Sí, señora. Entonces, bueno, esta es la primera parte, me imagino que ya entonces cada uno eligió el patrón que le corresponde y con segunda parte se refieren a esta segunda pregunta. No, yo me refiero a O los acá, problemas. a estos, ¿sí? Sí. Sí. Ah, ok, ya. De aquí para abajo, listo. ¿Y cuál es la duda ahí? En el momento de sacar la fórmula, que todavía no lo consigo.
Bueno, ahí la idea es como comenzar a mirar, no sé si estuviste en la clase pasada. No, yo no pude estar, no pude. Entonces sería ideal que veas la clase pasada, porque en la clase pasada hicimos algo muy parecido. Entonces, pues ya cuando veas la clase anterior vas a saber más o menos cuál es la idea. Bueno, entonces la idea acá es que comiences a mirar de nuevo, pues como mirábamos en la clase anterior, que, por ejemplo, bueno, entonces, ¿qué problema te correspondió? ¿El par o el impar? A mí el problema es El impar. Entonces, bueno, echémosle una ojeada al impar y hablemos pues, de él un poquito. Entonces dice, Daniel tiene un negocio donde vende comida para mascotas por libra. Por cada libra que venda se gana 1.000 pesos, pero debe pagar 9.000 por el uso diario del puesto de ventas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a mirar, ¿sí? ¿Qué es? Ahí hay algo fijo y hay algo que va cambiando, ¿sí? Con respecto a lo que él va a pagar diariamente por usar el puesto de ventas. Entonces, ¿qué sería lo fijo y qué sería lo que cambia? Lo fijo es lo que pagan. 2.000 pesos, ¿sí? Los 1.000 pesos serían ¿qué? Sí, yo creo que sí. Comencemos por mirar lo fijo. ¿Qué es fijo que él va a pagar todos los días? Christopher, ¿sí entiendes el problema? Lina, no. Todos los días no. No te escucho bien. Si quieres, escribe ahí al chat y te leemos para mirar. Profe, es que no las oigo bien. Ah, ok, nosotros no te estamos escuchando bien tampoco, Christopher. Tocaría, no sé, Lina o Imanol, ¿qué podemos mirar de lo que pregunta la profe? ¿Qué es lo fijo y qué es lo que cambia? Mientras yo le escribo a Christopher. Profe, lo fijo que va a pagar son 9.000. Exacto. Fijo, ya sabemos que va a pagar 9.000 pesos. Ese es un valor que no cambia, ¿cierto? Que no se modifica. En cambio, si vende una libra de, bueno, si no vende comida, pues no se gana algo, ¿cierto? Si vende una libra, se ganaría 1.000. Pero ¿qué tal si vende 2 libras? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo así, profe? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Listo. Si él vende una libra, porque nos dicen, por cada libra de comida que venda, se gana 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, si vende una libra de comida, ¿cuánto se ganaría? Profe, nada, porque lo tienen que pagar. Bueno, digamos que vamos a ver el problema solamente hasta ese pedacito, hasta la coma, sin ver lo que pasa después, solamente para que veamos qué es lo que va cambiando, ¿sí? ¿Sí me hago entender o los perdí? Nos perdió, Profe, ¿ya me profe. escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, la idea es empezar a mirar, entonces, el cuánto ganaría por libra de comida. Ya ahorita miramos si en el día se gana algo o si puede, porque sí, a lo que se refiere Imanol, ¿fue el que habló?
Bueno, porque si se gana solamente 1.000 pesos, pues claro, va a tener que pagar, entonces no va a tener ganancias, sino por el contrario, pues pérdidas, ahí tienen razón. Pero solamente miremos qué pasa si vende 1 libra, entonces cuánto se ganaría ahí, ¿sí? Pues Sin ganaría mirar, 1000, ¿no? exacto, sin mirar todavía lo que tiene que pagar por el uso diario del puesto. Exacto, bueno, entonces, si vende 1 libra, pues entonces se ganaría 1.000 pesos por esa libra. ¿Qué tal si vendiera 2 libras? 2000 pesos, ¿no? Y si vende 3 libras, 3000 y así, ¿no? y así sucede. Exacto, entonces ya vimos que lo que va cambiando aquí, por ejemplo, es que por cada libra que va vendiendo, pues se va ganando de a 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que varía. Entonces, ahí ya empezaríamos a mirar. Bueno, entonces, aquí déjenme, a ver si puedo escribir por aquí por un ladito. Entonces, si vende 1 libra, entonces, ¿qué hacemos ahí para encontrar cuánto? Solamente lo que se ganaría en comida. Ya ahorita miramos lo que tendría que pagar. Pero entonces, para que miremos, si por ejemplo vende 3 libras, entonces, ¿qué hacemos para saber cuánto gana? Multiplicar esas 3 libras, o sea, multiplicar 3 por 1000, ¿no? Daría 3000. Exacto, entonces multiplicamos 3 por 1000 y eso nos daría 3.000 pesos, ¿cierto? Eso sería únicamente hasta ahora lo que se va a ganar por libra, ¿sí? Entonces, y para saber nosotros entonces cuál es la ganancia total que tendríamos que hacer, lo que sí se va a ganar, digamos, en todo el día, ¿sí? Descontando entonces ahora sí lo que tiene que pagar. ¿Qué tendríamos que hacerle a esos 3.000 pesos que ya nos daría ahí? Restárselos a 9000, ¿sí? ¿Por qué restárselos a 9.000? Porque se supone que cada día tiene que dar 9000 por el puesto de venta, ¿no? Entonces, si en el día se Exacto, ganó 3000, él paga 9.000 por el puesto de venta. Pero si se gana 1.000 pesos, por ejemplo, o bueno, en este caso que estamos haciendo específico, si se gana 3.000 pesos, ¿cuál ahí sería? tendría ¿Él tendría ganancias o tendría pérdidas? pérdidas. ¿De cuánto? ¿Cuánto estaría perdiendo ahí, Daniel? Profe, 6000. Exacto, estaría perdiendo 6.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Qué hacemos con esos 9.000? Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber al día al cuánto le queda o cuánto pierde? ¿Sí? Para este caso específico, entonces, ¿ustedes qué hicieron? Para saber que la pérdida es de 6.000 pesos. ¿Qué hacen? Eh, ¿Sí me entienden la pregunta o no? no, no, creo que no lo entiendo. Listo, No, profe, vuelva a repetir la pregunta, estamos perdidos. listo. Vamos a mirar, entonces, cuánto le queda a él, si le queda algo o si pierde, ¿sí? Entonces, Sí, ustedes ya me dijeron, si él llega a vender, entonces 3 libras de papa, que es el ejemplo que estamos mirando, entonces, pues, serían 3.000 pesos que él tiene, bueno, 3.000 pesos que se gana por ese lado. Pero él tiene que pagar 9.000 por usar el puesto de ventas. Entonces yo les digo, ¿cuánto perdió? Entonces ustedes me dicen, no, pues ahí habría perdido
6.000 pesos. ¿Cómo saben ustedes que perdería 6.000 pesos? Porque se supone que en el día él tiene que ya tener 9.000 para que no se quede, entre comillas, endeudado, ¿no? Entonces, Ujú. si él solo ganó 3.000, quedaría debiendo 6.000 y ahí teniendo pérdidas de 6.000. Exacto. Entonces, ¿cuál sería como tal la operación que hacemos aquí para saber cuál sería el cálculo? Eh, 3 por 1.000 menos 9.000, algo así. Exacto. No sé. ¿Sí es claro para todos? Porque entonces, aquí, entonces, bueno, pues a este lado, lo que está como a favor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y le Sí. resto a esa ganancia, le resto pues lo que me vale el día de usar el puesto, ¿sí? Entonces eso me da igual, ya habíamos dicho, a menos 6.000 pesos. Y el menos significa pues que está perdiendo precisamente 6.000 pesos. ¿Sí? Sí, señora. ¿Alguno no entiende? ¿O todos ya? Claro. ¿Es claro para todos la fórmula? ¿Cómo la hicieron? Sí, Sí. profe. Listo. Listo. Entonces, bueno, devolvámonos un poquito. Entonces, de nuevo, ¿qué tal si miramos, entonces, si vende una libra de papas, entonces, ¿qué haríamos? Se multiplicaría 1 por 1.000 y después se le resta 9.000. Exacto, y eso entonces sería igual a ¿cuánto? Menos 8.000. A menos 8.000 pesos. Y si fuesen 2 libras las que vendiera, Pues sería 2 por 1.000 menos 9.000 igual a menos 6.000. Ah, no. Sí, ¿no? ¿igual a cuánto? ¿A cuánto? Menos 7.000. Exacto, menos 7.000. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya la idea es que ustedes empiecen a hacer esas cuentas y en algún punto ustedes dirán, bueno, aquí el que sigue, entonces sería, bueno, si va a vender 4 libras de papa, entonces, ¿qué hacemos? Si vendió 4 libras de comida. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo. 4 se multiplica por 1.000, se le resta 9.000. Quedando debiendo menos 5.000, ¿sí? Debiendo 5.000. ¿Listo? Y entonces, pues ustedes se dan cuenta, como estábamos diciendo antes, hay un valor que varía, ¿sí? Que va cambiando de acuerdo. Si vendí una libra de papa, entonces, bueno, multiplico 1 por 1.000 menos 9.000 y tal. Si vendió, de comida, perdón. Si vendió 2 libras de comida, entonces 2 por 1.000 menos 9.000 me dio tanto. Si vendió 3, bueno, entonces 3 por 1.000 menos 9.000 igual a 6 menos 10.000. Y si vendió 4 y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ya haciendo las cuentas así, ustedes vean cuál sería la regla o la fórmula para describir cuánto tendría que pagar o cuál sería más bien la ganancia o la pérdida de acuerdo con la cantidad de libras de comida que venda al día. En general, pero entonces lo que hacíamos con los patrones, entonces que teníamos, yo me acuerdo que era 5n menos 4 igual a m. Entonces, si queríamos hacer la primera figura, entonces 5 por 1 menos 4 igual a tanto, y ahí encontramos. Entonces, es algo similar. La idea es que encuentren alguna manera
en que podamos expresar, en que podamos decir para cualquier libra de papa, haga esta operación y ya. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. Entonces esa es la idea aquí en este pedacito, con este Profe, problema. ¿Sí? Dime. profe. Pero una pregunta, ¿esa regla solo sirve para problema impar o también para par? Ah, no, ya en problema par toca que miren, a ver, toca mirar entonces de nuevo que si hay algo que se mantiene fijo, que hay algo que cambia. Porque son problemas diferentes, entonces seguramente no, les van a dar cosas diferentes. Entonces, Bueno, gracias, profe. esto aplica solamente para el problema impar, pero es un razonamiento similar. Hay que empezar a mirar entonces en el problema par, qué es lo que cambia, qué es lo que se mantiene y hacer las mismas cuentas. Tocas eso, Bolita, volver y revisar en el problema par que identifiques qué es lo fijo, qué es lo que cambia y si en la situación hay ganancia o si hay pérdida, ¿listo? Entonces, tienes que entrar a revisar los datos del problema par que dan ahí específicamente. Profe, subimos por favor para revisar el par también. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar el par y la idea es que ustedes hagan lo mismo que se acabó de hacer con el impar, construir qué es lo fijo, qué es lo que cambia y qué va a dar como resultado. Entonces aquí, ¿qué sería lo fijo, Lina? Entonces leamos, Mónica tiene un negocio donde vende papas por libras. Por cada libra que venda se gana 500, pero debe pagar 5.000 por el uso diario del puesto de ventas. Entonces, de nuevo, son muy parecidos. Entonces, en este hay algo que se mantiene siempre fijo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se mantiene fijo, Lina? $5.000, profesora. Los 5.000. Exacto. Independientemente de que vendan, no venda o la cantidad que venda, ella va a tener que pagar esos 5.000 por usar el puesto de ventas. ¿Y qué sería lo que cambia? ¿Los 500? Exacto, los 500, porque pues depende si se gana, si vende 1 libra, 2 libras, 3 libras, la cantidad de libras de papa que venda. Entonces, si vende 1 libra de papa, ¿cuál sería, qué cuentas tendríamos que hacer para saber cuánto ganaría o perdería Mónica? Entonces, bueno, si vende 1 libra de papa, ¿cuánto gana? 500. 500. 500, pero como debe pagar 5.000, entonces, finalmente, ¿qué pasa? Pues lo mismo que la anterior. 1 por 500 menos 5.000. ¿Sí? Exacto. 1 por 500 menos 5.000 pesos. Y entonces ahí sabemos qué pasó, si ese día ganó, perdió, qué. Entonces, en este día, ¿qué pasaría? Si ese día solamente vendió 1 libra de papas. Pues perdería. Exacto. ¿Cuánto pierde? Menos 4.500. Exacto. Pierde 4.500. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si vende 2 libras de papa, ¿qué haría? Dos por 2 500. por... Sigue, Lina, sigue.
Menos 5.000. Menos 5.000, exacto. Y ahí gana, pierde. Pierde 3.000. ¿Seguro? 4.000. Última palabra. Exacto, 4.000 pesos. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces con el 3, haríamos 3 por 500 menos 5.000 igual a, ¿cuánto sería ahí? Ahí, ¿qué pasaría? Menos 3.500. Exacto. Bueno, pero hagámosle una buena venta a Mónica porque no le hemos hecho buena venta a ninguno. Entonces, ¿qué pasa si llega a vender 50 libras de papas? ¿Qué haríamos? No todos Profe, se ganaría 20.000 pesos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no sé qué hacer. ¿Cómo te dio ese 50 por... Profe, si vende 50 libras, son 25.000 pesos, menos lo que cuesta el puesto, son 20.000. Exacto. ¿Y cómo sacas esa cuenta? ¿Cómo sacas que gana 25.000 pesos por la venta de las libras de papa? O sea, ¿cómo hacemos esta cuenta así? Para llevar como el mismo orden para que podamos ver qué es lo que va pasando a medida que vamos aumentando las libras de papa que venden. O sea, si lo que vende son 50 libras, ¿cómo escribo la operación? ¿Cómo hiciste para saber que se gana 25.000 pesos por vender las 50 libras de papa? Multiplicando, profesor. Exacto, entonces dijimos otra vez 50 por, ¿cuánto? ¿Cómo, profesora? 50 por ¿cuánto? Por 20, ¿no? Por... ¿Cuánto fue? 500. Por 500, Por 500, exacto, profesora. lo que vale la libra de papa. ¿Y a eso qué le hago? ¿Qué deben restarle? Exacto, Elina. Le resto entonces los 5.000 que hay que pagar por el puesto de ventas. Y finalmente se gana 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, y bueno, esa es la idea. Ustedes hacen las cuentas hasta donde ustedes vean cómo pueden expresar esa regularidad de alguna manera. ¿Sí? Entonces lo que va cambiando, entonces ya sabemos que va cambiando las libras de papa, entonces si es una, si es dos, si es tres, si son 50 en este caso. Y la idea es que miremos para cualquier cantidad de libras de papa que venda, cuál será la ganancia o la pérdida. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Es claro o todavía hay alguna duda? Sí, No, profe, es profe, sí claro. está claro. ¿Listo? ¿De algún otro punto de la actividad, de alguna Profe, actividad pasada?
El punto 5, ¿me lo puede explicar? El punto... De esta, ¿sí? ¿Esta? Sí, profesora. La idea es que, por ejemplo, nosotros aquí en el problema par y en el problema impar, mira que nosotros tenemos, acá vamos a encontrar una regla. Bueno, mejor miremos el de la clase que teníamos la clase pasada. Permítanme un segundito, yo abro esa presentación para que la miremos así rápidamente. Lo que pasa es que esta pregunta 5 y Manuel tiene que ver con lo que tú hiciste arriba en la secuencia. Entonces, cuando tú te hiciste la secuencia, encontraste la fórmula, hallaste el cambio, la pregunta 5 lo que dice es, trate de meter eso en un problema pues de la vida real, en un problema donde sí se puede utilizar esa fórmula. Así como, por ejemplo, en el problema par que se multiplicaba las libras por lo que vendía y sí. Entonces la idea es mirar una situación que uno se invente, una situación donde pueda usar la fórmula que halló haciendo la secuencia. Exactamente eso. Entonces, por ejemplo, el problema que vimos en la clase anterior es este. El alquiler de una impresora siempre es de 100.000 pesos mensuales más 50.000 por cada impresión que saque. Entonces, nosotros vimos que empezamos a hacer las cuentas. Entonces, se saca una impresión, pagaría tanto por el alquiler y qué era lo que se hacía, ¿sí? Entonces se saca 2 impresiones, miramos qué cuentas se hacían. Entonces, como pagaba 50 pesos por impresión, entonces era algo muy parecido a lo que se hacía en los problemas. Entonces, 50 por 1 más 100.000 pesos y así sucesivamente, ¿sí? Porque pues acá sumábamos los 100.000 porque el alquiler, lo que van a pagar por el alquiler son los 100.000 más, precisamente lo hice acá el enunciado, 50 pesos por cada impresión que saque la impresora. Entonces, por eso sumamos. Entonces, empezamos a mirar cuánto iba a valer el alquiler de esa impresora. Y finalmente, nosotros llegamos a que la expresión era esta. ¿Sí? Entonces, cuando tú hagas tu secuencia, vas a encontrar, porque eso es lo que hacemos en esta primera parte. Entonces, el patrón, vamos a encontrar un patrón que va a tener esa secuencia. ¿Sí? Este de acá fue otro patrón que encontramos de una situación. La situación acá, pues, era el alquiler de la impresora. Entonces, la idea ahí es hacer un problema como este, en donde, ¿sí? En donde podamos ligar el patrón que tenemos, que nos dio. ¿Sí me hago entender? Sí, profesora. Entonces, esa es la idea. Sí, con algo, pues sí, algo que sea real. Darle un contexto a esa situación que tenemos ahí. Esa sería la idea. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señora, todo claro. De alguna actividad, bueno, de esta, si hay alguien que tenga, Lina, escribiste ahí más o lo acabaste de escribir, ¿qué no entiendes ahí? No, profe, pero ya entendí. Ah, ok, bueno. De esta, de la prueba, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna otra duda? Acuérdense que acá hay que tener presente entonces todo lo que hemos visto. Entonces,
dominio, codominio, rango, lo que vimos la clase pasada acerca de la gráfica, de los tipos de representación de las funciones. No sé si haya dudas de eso, de las actividades anteriores. Yo les he enviado comentarios y algunos me han enviado las actividades con la retroalimentación, pero hay otros que no. Entonces no sé si hay dudas de las actividades anteriores para que de una vez también aprovechemos para mirar eso. Profe, una pregunta, que es algo que tengo una duda. Sí, dime. En esta actividad, en la pregunta 4, en la parte F, dice, haga la gráfica de la función. La profesora Cindy me explicó, pero aún no lo he entendido del todo. Listo. Lo que pasa es que, bueno, lo ideal sería ver la clase anterior, porque en la clase anterior hicimos los tipos de representación de las funciones. Entonces veíamos que ahí, bueno, pues tiene varios tipos de representación. Entonces nosotros vimos que estaba la tabla de valores, el diagrama sagital, la expresión algebraica y la gráfica. La expresión algebraica es la fórmula que nosotros encontramos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay funciones entonces que tienen representación verbal, que es esta, donde nos empiezan a hablar donde nos dan un problema y nosotros a través de ese problema podemos encontrar el patrón. Y el patrón o la fórmula es lo que llamamos expresión algebraica. Esa expresión algebraica nosotros podemos graficarla, ¿sí? Por acá teníamos, bueno, que es el que habíamos trabajado con los primeros patrones, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, para nosotros graficar, ¿se acuerdan lo de las parejas ordenadas? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, lo que veíamos en la clase anterior es que nosotros, bueno, los X corresponden acá en este caso a los elementos del dominio, que serían 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y de ahí en adelante, porque esa X hacía referencia al número de la figura, y Y hacía referencia al número de pentágonos en la figura. Es el patrón que manejamos al comienzo, ¿se acuerdan? El primer patrón que hicimos, Sí, profe. bueno, la primera fórmula que encontramos. Y entonces nosotros podemos comenzar a graficar, ¿sí? Acá la tabla de valores, entonces si tengo la figura 1, entonces tiene un pentágono. Si tenía la figura 2, tenía 6 pentágonos. Si era la figura 3, 11 pentágonos, la 4, 16 pentágonos, y así sucesivamente nosotros íbamos mirando. Y así mismo, entonces, armábamos las parejas ordenadas. ¿Se acuerdan de las parejas ordenadas? Sí. Sí, profe. Entonces, aquí mismo las podemos ver. Entonces, lo que hacíamos era un elemento, el primer elemento va a ser del conjunto de partida, en este caso el conjunto de partida es A, y luego un elemento del conjunto de llegada. Entonces, ¿cuál sería una pareja acá que podríamos hacer? Más fácil verlo acá en la tabla. Bueno, en ambos es sencillo, pero 1, 1. Exacto, entonces una pareja ordenada era 1,1. ¿Cuál sería otra? 2,6. 2,6 era la otra pareja ordenada. La siguiente, ¿cuál sería? 3, 11. Exacto, 3,11. ¿Sí? Y eso lo podíamos ir también graficando. Nosotros habíamos hablado de GeoGebra. No sé si ustedes se acuerdan en otra clase, por ejemplo.
Y eso a esa fórmula le podemos encontrar una representación. Acá